Imposible ser libre. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo el Mercado, un programa que seguro no va a dejar indiferente a nadie. Vamos a hablar de libertad, vamos a hablar de dinero y, por supuesto, de inversión. Víctor Domínguez, de Wall Street, de Wolverine, encantada de tenerte aquí en Rompiendo el Mercado. Un placer, Laura. A ver qué podemos aportar. Seguro que mucho, eso seguro. Y seguro que tampoco vamos a dejar indiferentes a nadie, eso también. Bueno, tú hablas mucho de libertad. Y yo te quiero preguntar directamente, ¿la mayoría de la gente no quiere ser libre? Yo creo que el concepto de libertad muchas veces no está bien conceptuado porque la verdadera libertad implica responsabilidad, implica tomar las riendas de tu vida, implica tener el control de todo lo que haces y tomar responsabilidad y las consecuencias de todos tus actos. Y normalmente la gente entiende como libertad como volver a ser un niño en el sentido de que haces, en cierto modo, lo que quieras, pero que los demás tienen que controlarte lo que tú no quieres hacer o tienen que de alguna manera responsabilizarse de tus actos, ¿no? Y tienen que decirte lo que hacer, qué no hacer, tienen que, si has cometido un error, quitarte la culpa de ese error y tú no tienes que resolver ese error, tú tienes que resolver otro, siempre es culpa de los demás. Entonces, la mayoría de la gente, cuando realmente tú le planteas la verdadera libertad delante, no la quiere, porque le da miedo. La libertad es incertidumbre, la libertad es responsabilizarte tú de todos tus actos y responsabilizarte también de tu futuro y del destino que puedas tener en el futuro, porque al final todo depende de tus actos que estás haciendo en el presente. Y creo que la mayoría de personas no. Si realmente tienen ese concepto de libertad, no quieren ser libres porque la libertad va de otras cosas. La libertad es algo que al final hay que entender como responsabilidad respecto a todos tus actos y sobre todo tolerancia frente a la incertidumbre y de ser dueño de tu vida y de lanzarte al mar sin saber a dónde vas muchas veces, pero con la confianza de que lo harás bien y que llegarás a buen puerto. ¿Qué es para ti la libertad? Para mí la libertad es literalmente organizar mi vida como creo, haciendo lo que me gusta y ser dueño de mis decisiones y de mi destino de alguna manera. O sea, decidir lo que quiero hacer, en qué quiero trabajar, en qué cosas quiero estar, en qué cosas no quiero estar, si quiero cogerme unas vacaciones o no, si quiero tirarme a trabajar 12 horas o 14 o no quiero trabajar. Pero para ello también hay que entender que para conseguir esa libertad primero tienes que poner un trabajo que probablemente a nadie le guste pasar, que yo ya muchas veces la mili, que es esa primera etapa de muchos años que te pasas en los cuales no recibes digamos que la recompensa de lo que estás haciendo y no lo ves venir y que de cierto modo nadie te va a asegurar que la vas a tener. Entonces tienes que mantener durante mucho tiempo haciendo un trabajo que no está bien recompensado, pero que en el futuro, si vas llevando un progreso, al final es exponencial y te permite pues tener esa libertad de poder trabajar en realidad cuando quieres, donde quieres, si quieres y en los proyectos que quieras. Porque al fin y al cabo yo creo que cuando tienes la suerte de trabajar en lo que te gusta, no trabajas ningún día de tu vida y estás haciendo constantemente cosas que te apasionan, que por mucho que te generen estrés, incertidumbre o sean retos que cada vez sean más grandes, en realidad lo haces con gusto, te quejas a veces y dices, joder, ¿en qué me meto? Pero en el fondo te metes porque quieres y porque te gusta. Y yo a veces lo digo que es como algo divertido y un poco incoherente, que yo soy de los que me quejo muchas veces de que estoy muy estresado, que tengo muchas cosas que hacer, pero en realidad es como, Víctor, en el momento que dejas de tener cosas que hacer, tú mismo te buscas problemas en los cuales meterte o retos cada vez mayores o proyectos cada vez mayores porque te estimula, te gusta estar en movimiento y te gusta estar haciendo constantemente cosas. Entonces yo creo que libertad en mi caso es poder levantarme cada día pudiendo dedicarme a mi trabajo en lo que quiero. Evidentemente tienes tus responsabilidades y tienes tus compromisos, pero al final son voluntarios. Te encanta hacerlo, si tengo que hacer una reunión se hace, si tengo que hacer una entrevista se hace, si hay que gestionar algo pues se gestiona. Pero lo haces desde la pasión y desde el decir, pues mira, si de verdad me quiero coger la semana que viene 2 semanas sin hacer nada, pues lo hago. Pero al final me responsabilizo de las potenciales consecuencias que tiene todo eso, que esto lo digo muchas veces. Al final un negocio así es como una chimenea. Si no le vas echando leña cada cierto tiempo, a ver, la chimenea aguanta, pero si no le echas leña y le echas oxígeno, se apaga. Entonces, entendiendo también esto, que también yo creo que hay veces que mandamos mensajes un poco irresponsables de la libertad, de que la libertad está siempre de vacaciones, y no. Es saber disfrutar del ocio y también saber disfrutar del trabajo. Va muy ligado entonces por lo que me estás contando también a esa libertad financiera. No sé si la libertad de la que tú estás hablando, claro, para conseguir lo que tú estás diciendo también es necesario esa libertad financiera. Pues yo te voy a decir una cosa, y a lo mejor esto es un poco impopular. Yo creo que la libertad financiera a veces te permite tomar muy buenas decisiones, pero también a veces te impide crecer lo suficiente. Te voy a decir por qué. Sí que es verdad que cuando estás bastante holgado a nivel de libertad financiera, tienes tus finanzas muy controladas y tienes todo, digamos que, en orden, de alguna manera,
puedes tomar muy buenas decisiones en la parte de que no las tomas desde la necesidad, sino que las tomas desde, pues mira, tengo un dinero y lo administro en frío porque al final lo que haga con este dinero, independientemente de lo que genere, yo ya tengo mi fuente de ingresos que me permite mantener mi vida. Entonces estoy tranquilo. Pero por otra parte, yo creo que... eres libre financieramente. Sí, efectivamente. Pero muchas veces yo creo que cuando ajustas eso de alguna manera y vives un poquito estresado con el dinero, eso también te incentiva a hacer más dinero. En el sentido de, ponte que yo qué sé, dices, pues mira, me voy a poner de reto el próximo semestre, aumentar un poquito más, digamos que la inversión que hago para así forzarme un poco más a generar más dinero, ¿sabes? ¿Por qué? Porque al final la libertad financiera la puedes conseguir en realidad con muy poco, si tu coste de vida es muy bajo, es como, bueno, eres libre financieramente. Pero creo que el vivir siempre con un grado de estrés y de incertidumbre, de, ojo, que tengo las finanzas un poco ajustadas, y esto lo hago muchas veces, por ejemplo, con la cuenta mía de mi empresa. No me gusta tener mucho dinero en la cuenta de la empresa, porque si no me da la sensación de que no pasa nada, no hay que hacer nada. Entonces, como intento tener siempre el dinero moviéndose, intento tener el dinero siempre en cosas que me van a generar más dinero de alguna manera. Pero intento también forzarme a estar un poquito estresado respecto al tema del dinero, a pesar de que sé que tengo un montón de ahorros, pero a nivel de disciplina, decir, no, los ahorros no se tocan, los ahorros están ahí para largo plazo y no se tocan, sino que tienes que buscarte la vida con lo que generas de flujo de caja en los meses, digamos. Entonces, el mantenerte también en un cierto nivel de estrés, en ese sentido, también te incentiva a hacer más dinero. Te incentiva a decir, vale, tengo que generar más flujo de caja durante los meses para conseguir el objetivo que me estoy poniendo. Que en realidad es un reto que te pones a ti mismo, no es una necesidad, pero te fuerzas a decir, mira, quiero aumentar los niveles de inversión que meto al mes y por ello tengo que generar más dinero. Y por eso yo pienso que a veces la libertad financiera puede ser un arma de doble filo, porque es como también te deja muy tranquilo y despreocupado de vivo de las rentas, pero eso tampoco te incentiva a veces como a crecer, porque estás demasiado tranquilo. Y es una de las cosas que yo valoro mucho, por ejemplo, de cuando estás en una situación así más de estrés, que es cuando realmente te saca el ingenio, cuando te saca de verdad la necesidad, lo que se suele decir que el hambre agudiza el ingenio. Y es literalmente así. Creo que toda persona siempre tiene que vivir un poco jodida, por así decirlo, un poco estresada, con un poco de miedo, porque eso es bueno. O sea, yo considero que el estar constantemente con un grado de estrés controlado es muy positivo en todas las personas porque les permite estar en un constante crecimiento y sobre todo en una alerta de no quedarte tranquilo y decir, vale, doy por hecho todo. Y que además, yo considero que al final eso es la muerte en vida. O sea, cuando ya es como, no tengo nada que hacer, ya, pues mira, me he pasado la vida, tengo mis finanzas totalmente ordenadas, tengo mi cash flow que entra todos los meses y me sostiene, pero no tengo nada que hacer. Es como, a mí, no sé, me parecería como morirte en vida. Es como, joder, no tienes ningún objetivo, no tienes nada que conseguir. Creo que muchas veces la gente persigue esa tranquilidad, digamos, pero en el fondo no la quiere. O sea, yo creo que eso es la muerte cuando llegas ahí. Es decir, pues mira, he llegado aquí y ¿ahora qué? O sea, yo creo que lo bonito es el camino hacia ese lugar y que sí que es verdad, evidentemente, que el dinero te da calma y te da tranquilidad y te da sosiego y que evidentemente es mucho mejor vivir con dinero que sin él, pero que el estrés al final lo valoramos muy poco porque nos permite crecer. Y yo en las mejores etapas que he tenido a nivel económico en mi vida son las que menos luego he crecido. Las etapas que a lo mejor el mercado está caído, que el mercado ha estado en un estado que dices, vale, igual hay que apretar un poquito más, son etapas que me he buscado más la vida. Y creo que al final en los mercados más alcistas nos relajamos demasiado y creemos que todo está dado, pero luego disfrutas casi más de las etapas complicadas porque te toca pelear, te toca reconvertir, te toca buscar otro enfoque y creo que eso también es también homologable a la vida muchas veces, o sea, es muy parecido. Al final yo digo que los mercados y el emprendimiento y la vida al final, si eres bueno en una cosa, eres bueno en todo, porque son cosas muy similares, como si fuera un algoritmo. ¿En dónde inviertes, Víctor? O sea, ¿cómo es tu patrimonio? Para que nos hagamos una idea, porque mucha gente que ahora nos estará escuchando y dice, oh, yo también querría esa tensión económica, ¿no? Un poco ese estrés que estás diciendo, de decir, bueno, yo sé que me va a ir entrando ese dinero. Habrá gente que también nos diga, yo no puedo con esa tensión porque es que no sé los ingresos que voy a recibir todos los meses. ¿Dónde invierte Víctor? ¿Y cómo, me has hablado de ese ahorro, ese colchón, cómo has conseguido ese ahorro y dónde inviertes para saberlo? A ver, en términos de inversión, no recomiendo a la gente que haga lo que yo hago porque yo vengo de un mundo que es bastante distinto a la mayoría de personas. O sea, yo al final en la inversión crecí mucho en cripto y en Bitcoin. O sea, al final yo vengo de todo eso. Entonces yo pasé como del mercado más arriesgado del mundo a mercados que me parecen muy tranquilos. O sea, yo siempre cuento como anécdota que cuando hubo recientemente la caída que hubo en el S&P 500, la gente estaba perdiendo la cabeza y yo decía, bueno, un día más, ¿no? O sea, en cripto esto era lo más normal que nos bajara un 10% un día, no pasaba nada. Hemos visto caídas de un 40% y no tienes tanta preocupación. Entonces, yo al final tengo mucha exposición a Bitcoin porque me gusta mucho, tengo mucha confianza en él y son muchos años en ello y la verdad que el tiempo ha demostrado que en el largo plazo es una buena cobertura.
Pero también me gusta mucho el oro, llevo teniendo oro desde hace mucho tiempo, también porque creo, no sé, tengo una visión respecto al sistema financiero global de que es algo bastante estafoso, por así decirlo, que funciona porque la gente confía en ello y no lo conoce realmente, pero cuando lo conoces dices, vale, esto es como digamos que algo artificial que han creado, que la gente confía en ello porque hay unas autoridades que dicen que tienes que confiar en ello, pero en la práctica es algo bastante, no sé, cuestionable en muchas cosas porque tienen la capacidad de crear dinero de manera infinita, sin ningún tipo de límite, pueden subir el techo de deuda todo lo que quieran y continuar haciendo lo mismo para pagar la misma deuda con el mismo dinero que crean. Entonces, tú te das cuenta que con el tiempo cada vez más gente busca refugio respecto al dinero fiat en activos de otro tipo, como pueden ser, yo que sé, acciones, como pueden ser materias primas o el propio Bitcoin, por ejemplo. Entonces, cuando ya entiendes un poco todo esto, al final encuentras mucho valor alrededor de Bitcoin y sobre todo alrededor del oro, porque entiendes que hay algo en el sistema financiero que está mal. Pero ya desde hace tiempo es como que dije, vale, tienes este tipo de inversiones, pero necesitas también otro tipo de inversiones para tener un poco diversificado. Tampoco demasiado, o sea, no soy muy fan de diversificar en exceso, porque creo que al final es mejor manejar pocas cosas y manejarlas bien que manejar 500.000 que luego no sabes ni siquiera ni qué empresa es, ni le estás gestionando nada. Y yo soy mucho como de gestión pasiva en general, o sea, me gustan mucho los ETFs, tengo ahí mis ETFs del S&P 500, del uranio, me gusta mucho también la energía nuclear, tengo, comentaba oro, tengo también el Nasdaq, o sea, tengo exposición como a mercados más tranquilitos, con los que vas haciendo DCA. DCA vas metiendo un poquito todos los meses y vas ahorrando ahí. Bueno, de los Y que me has dicho tranquilitos, tranquilitos tampoco son. sí, pero por eso digo que yo No, pero dentro de bueno, lo que porque tu cabe... perfil también lo has dicho al principio, o sea, mi Claro, perfil es de riesgo, o sea, directamente. claro, efectivamente. O sea, lo que te quería transmitir al principio es que yo no recomiendo mi perfil de inversión a la mayoría de gente porque yo vengo de lo más extremo y he pasado a cosas como más normales dentro de lo extremo que podría ser para una persona normal en los mercados esto. Pero para mí el S&P 500 es muy tranquilo, ¿sabes? O el Nasdaq, que es como, bueno, son tecnológicas, no pasa nada. Pero cuando vienes de cripto es como que lo ves todo con otra óptica. Entonces, yo empecé sobre todo, a ver, es que yo vengo de hace muchos años, ya son casi 10 años en Internet. Yo empecé, sobre todo en el sector fitness, ese fue mi primer nicho. Crecí, me hice grande, me convertí como un influencer bastante relevante de fitness. Eso me trajo negocio porque la gente pedía asesoría, pedía nutrición y demás, que fue mi primer negocio. Unido a todo eso, pues bueno, te vienen patrocinadores, cobras comisiones, tienes contratos y demás. Y eso fue como mi primer negocio, mi primer, digamos que, fuente de ingresos. A partir de ahí, pues luego vino la parte más de Wall Street Wolverine, que es la parte de lo que yo he estudiado y de mi carrera y que al final es lo que más fuerza he acabado cogiendo, porque yo con los años como que le cogí más interés a todo ello y empecé a crear, digamos que también empresas alrededor de todo eso, sobre todo en el sector tecnológico, porque al final yo tenía una comunidad muy grande que también tenía bastante interés, sobre todo alineado en el tema cripto, en el desarrollo Web3, que además luego vino la inteligencia artificial, entonces acabamos montando una consultora. Y al final acabó convirtiéndose casi más en lo que más vale dentro de mi patrimonio, realmente la empresa. O sea, la empresa a nivel de valoración es una barbaridad y tenemos un montón de empleados. Entonces, la empresa también va creciendo, va teniendo una parte formativa, una parte de consultoría, una parte de desarrollo. Ahora tenemos también incluso, estamos montando coworkings, hemos cogido el primer coworking ahí en Madrid. Entonces tienes como muchas patas de negocio unido a tu parte personal de, pues, yo qué sé, negocios en YouTube, patrocinios, contratos, el podcast. Tienes muchas cosas que al final pues te llega como muchos flujos de dinero por muchas partes, que muchas veces casi ni los controlas porque son muchos variables, por decirlo, en plan, un día YouTube puede ser mayor, otro día puede ser menor, otro día la publicidad es de un lado de otra cosa. Entonces, al final es como que bebes de muchos lados y luego de lo que te decía, al final todas las pequeñitas empresas que se han ido creando y que han ido evolucionando y que llevan todo ese dinero, pero yo te diría que el mayor error que tengo es que sí que es verdad que no soy mucho de controlar demasiado cuánto gano o dejo de ganar, porque de alguna manera es como que tengo más o menos una métrica en mi cabeza de más o menos sé cuánto gasto, pero el cuánto gano depende mucho, ¿sabes? O sea, puede ser un mes que sea una barbaridad, como otro, bueno, a ver, si lo planteas en la mayoría de personas, pues puede ser también una barbaridad, pero puedes tener meses mejores, meses peores, pero yo intento mantener sobre todo una regla de inversión de todos los meses hay que meter esto. Si es un mes mejor o el mercado ha bajado, metemos un poquito más. Y lo veo mucho más como una parte de ahorro, de decir, pues mira, estoy tranquilo, tengo mis finanzas bien, pero también intento meterme un poquito de caña, decir, venga, hay que mejorar, hay que intentar dar cada vez más en la parte de inversión e intentar como apretar un poquito más. Será un poco así el resumen. ¿Cómo aprendiste esa parte de inversión? ¿Cómo aprendiste a invertir? ¿Cuál ha sido también tu mayor error, ¿no? Durante estos años? ¿Y tu mayor acierto? A ver, yo diría que yo empecé a invertir muy mal y de manera muy amateur, porque cuando en bachillerato estudiaba economía, yo tenía un profesor que nos puso como de trabajo
extra dentro de la asignatura un simulador de inversión. Entonces, nos ponía como que el que al final creo que eran trimestres, si no me acuerdo. O sea, no me acuerdo ya ni en el colegio, eso sí son trimestres. ¿Hace tanto tampoco? Bueno, en realidad sí. Hace ya por lo menos 13 años o 14. Era al final del trimestre, ¿no? El que al final del trimestre tuviera más dinero, pues se llevaba, creo, un punto más en la evaluación. Entonces, tenemos ahí un simulador, creo que inventamos en el IBEX. Sí, y pues bueno, cogíamos acciones, quitamos acciones, y a mí se me generó como un poco de inquietud. Y me acuerdo que le dije a mi padre, déjame la tarjeta, que quiero probar esto de invertir. Mi padre me hizo lo típico de, bueno, le dejo 100 euros a ver qué hace. Me acuerdo que me puse a invertir en petróleo. Fue la primera cosa así que invertí. Porque me parecía bastante, ¿no? Pero es bastante predecible en la práctica. O sea, miras un poco lo que está haciendo la OPEP, miras un poco cómo están los stocks y demás, y más o menos lo podías ver. La verdad que para lo amateur que fui no me fue mal, pero es lo típico de ganas un poco, pero luego lo pierdes por otro lado. ¿Sabes? En la primera operación te sale bien, luego empiezas a calentar y te sale mal. Entonces, así le cogí un poquito el gusto, pero con el paso de los años, lo que me metió de lleno en la inversión fue Bitcoin, sin lugar a dudas. Porque al final me empecé a mover en un ambiente muy tech, con gente muy tech, que inevitablemente estaba de la mano de Bitcoin. Y hablaban mucho de Bitcoin, tienes que ver Bitcoin, tienes que entender Bitcoin. Pero claro, a mí en la carrera yo tenía profesores que me estaban bombardeando constantemente de que era una estafa, que era una estafa, era una estafa. Entonces, como que en esa etapa tienes un poco la autoridad de, no sé, igual el profesor de macroeconomía sabe más que mi colega y no le tienes mucho en cuenta. Pero con el tiempo me empecé a dar cuenta de, hostia, pues esto realmente no es ninguna tontería, igual tiene sentido. Y fue un poco así la primera incursión en la inversión y sobre todo, inevitablemente, cuando empiezas a ganar dinero tienes que pensar qué hacer con ello, ¿sabes? O sea, claro. es un error tener el dinero muerto en el banco y la mayoría de la gente no se da cuenta de esto, pero vivimos en una sociedad que año tras año tu dinero cada vez pierde en valor y si no te das cuenta es que no entiendes un poco cómo funcionan las cosas porque crees que lo que hay en tu banco siempre vale lo mismo y no. Lo que hay fuera vale más y tu dinero siempre permanece estático, entonces pierdes poder adquisitivo. Pero bueno, tampoco creo que la mayoría de gente no tiene ese problema y ese es un bendito problema, el tener que preocuparte de que tu dinero pierde valor. Y fue más o menos así como me acabé acercando al tema de la inversión, o sea, fue un poco por el interés ya que tenía dentro de la carrera también, porque me parecía interesante y porque ya empezaba a ganar cierto dinero. Y así, a ver, mejor inversión ha sido Bitcoin, sin lugar a dudas. La peor, es que no tiene tampoco ninguna que haya sido extremadamente mala. O sea, a lo mejor alguna vez haciendo el tonto con alguna altcoin, así, pero tampoco una pérdida desmesurada, ¿sabes? O sea, no era nada. O sea, la verdad que en términos del riesgo que he asumido he tenido bastante suerte, o sea, porque ha habido múltiplos muy, muy grandes en algunas altcoins, por ejemplo. Pero claro, el riesgo ya con esto es extremadamente grande. O sea, si Bitcoin ya en sí es arriesgado, si te metes en el mercado de criptomonedas hay un rango de riesgo que se va al infinito. Pero lo que te digo siempre, o sea, riesgo y beneficio va de la mano. O sea, no puedes querer más beneficio si no quieres más riesgo y no puedes querer menos riesgo si no quieres menos beneficio. Y va siempre de la mano. Entonces, yo diría que más o menos eso. O sea, en general, yo siempre digo que la peor inversión en sí que he hecho, y no es una inversión, es un gasto, fue en cuanto cogí dinero comprarme un cochazo. Eso siempre lo digo. O sea, es como... Pero yo les digo a los chavales, yo entiendo que lo hagáis, tenéis que hacerlo, pero es positivo que lo hagáis porque os vais a quitar la tontería rápido, ¿sabes? Como lo disfrutaréis, os quitaréis como esa espinita de, joder, vengo de abajo y me apetece tener algo de la gente de arriba, o lo que creo que es la gente de arriba, y pues siendo un chaval, pues evidentemente es lo primero que te viene en la cabeza. Quieres un coche para que tus amigos vean el coche y disfrutar del coche y que la gente lo vea. Pero bueno, cuando te haces más adulto empiezas a valorar más, pues yo qué sé, cómo crece tu empresa, los empleados que tienes y otras cosas. Pero que yo siempre digo, no hay que culpar a los chavales. Todos somos unos chavales y siempre que creces tienes que pasar por esas etapas y entender que, pues bueno, que la felicidad está en otras cosas y que hay cosas que son más divertidas que eso. Es una buena enseñanza y sí, es importante. Oye, si no se comete ese error, pues mucho mejor. Mejor, también es cierto. Ya que me lo has dejado muy bien, porque claro, quería preguntarle también, tú estás muy metido hace muchísimos años en el mundo de Internet, de YouTube. Ahí se habla mucho y hay mucho de conseguir dinero rápido, ¿no? Que es muchas veces los jóvenes van a ello, ¿no? La receta perfecta para conseguir ese dinero rápido. ¿Qué opinas de eso? A ver, opino que cuando hay dinero rápido de por medio, normalmente siempre hay como una pérdida reputacional de por medio o algo que hay otra persona que es la que está perdiendo ese dinero con algo bastante poco legal o que probablemente sea cuestionable moralmente. Entonces, yo creo que al final el que persigue en sí el dinero de manera desesperada es el que menos lo va a conseguir muchas veces porque al final yo creo que el dinero es una consecuencia de hacer las cosas bien, de tener una buena marca personal o dar un buen servicio o de dar un buen producto o de ser bueno en algo. O sea, al final el problema es que la gente no quiere ser paciente
y creo que yo creo que en un mundo en el cual yo creo que hemos tenido unas nuevas generaciones que han crecido con una falta de valores, de propósito y de entender un poco cómo es la vida, que yo creo que otras generaciones sí que la han tenido, de entender que todo lleva un trabajo, que hay que ser paciente. Y vivimos en la era de la inmediatez, la gente como que cada vez le cuesta más el poner el trabajo y el entender que nadie te asegura nada y que precisamente ganar dinero es difícil, que no es nada fácil. O sea, es algo que es un arte y hay que darle valor a todo ello y muchas veces es exponencial, yo digo siempre. O sea, lo difícil es al principio. O sea, te vas a tirar muchos años, que te va a costar mucho hacer dinero, pero va a llegar un punto en el cual va a ser muy fácil hacer dinero. Ese es el punto, pero tienes que pasar esa primera etapa y la gente no quiere pasar esa primera etapa. De ahí que normalmente la gente tienda a querer más la parte de, pues bueno, yo prefiero ser un asalariado, tener mi sueldo tranquilo, pero siempre va a permanecer estable o va a aumentar un poquito, no vas a tener la exponencialidad de lo demás. Pero bueno, esto también, lo que digo siempre, va en la personalidad. Hay gente con más tolerancia a la incertidumbre, gente que al final lo que quiere es simplemente estar tranquilo, no complicarse la vida, llegar a casa y no tener tampoco mucho estrés y llegar al fin de semana y disfrutar con su familia, con sus amigos y ya está. Y es respetable también, pero yo creo que al final tienes que dar la posibilidad tanto a unos como a otros de desarrollarse, y eso es lo importante. Es decir, si tú quieres crecer, te doy un país, un entorno perfecto para crecer, pero si quieres tener un trabajo asalariado, pues te doy unas buenas condiciones para que puedas trabajar bien y que te traten bien y que tengas, digamos, que un trabajo honrado y te puedas ganar bien la vida, y eso es lo que debemos aspirar como sociedad todos. Ahora hablaremos de ese entorno también, de tu opinión de ese entorno para poder crecer en cuanto a España. Pero sí quería preguntarte un poco por lo que me has comentado. ¿Tú tardaste mucho tiempo en hacer ese esfuerzo para poder conseguir estar donde estás hoy en día? Te diría que yo gané los primeros 100 euros después de año y medio prácticamente. O sea, los primeros 100 euros. Y claro, yo le digo a la gente, coño, yo os veo a vosotros, a muchos de vosotros, y veo, joder, habéis empezado a ganar dinero a lo mejor a los 6 meses. Digo, joder, no está nada mal. Yo recuerdo que mi primer dinero que gané fue con YouTube en eso, los 100. Bueno, a ver, en realidad los gané antes, porque sí que es verdad que llevaba a mis padres a trabajar ahí en la tienda, que tenían una tienda y algo me pagaban. Pero en términos de por mí mismo dentro de mi negocio, fue así. O sea, me tardé muchísimo, pero no fue un problema porque el dinero nunca fue el fin. Era porque me gustaba YouTube y porque me gustaba hacer lo que hacía. Entonces estaba más focalizado en realidad en que me viera gente o en crecer en YouTube que en el dinero. El dinero luego vino después. Y en realidad luego después de eso vino bastante más fácil, fue bastante exponencial. Es como en el primero que cogí los primeros 100 euros, luego ya fueron otros 200, fueron 300, empezó toda la exponencialidad. Y a partir de esa exponencialidad, pues al final te colocas en un cierto nivel de, pues sabes que todos los meses te van a entrar un mínimo de visitas y sabes más o menos tú lo que vas a cobrar y sabes un poco cómo lo tienes todo en automático. Pero te diría que sobre todo lo que más a lo mejor nos ha costado es dentro de nuestra propia empresa. Yo creo que nos costó mucho. O sea, nosotros cuando levantamos la primera ronda de inversión, a valoración, ¿cuánto le hicimos? Era medio kilo a valoración de 5 millones. Y recuerdo que cuando la hicimos, tuvimos un intervalo de tiempo de 6-7 meses en la cual realmente fallamos mucho en la tesis de la empresa. Tuvimos que dar la vuelta totalmente a la empresa y hacerla de otra manera. Y fue una situación en la cual dices, vale, tengo dinero, o sea, tengo dinero para esto, pero coño, es dinero que los inversores esperan tener un retorno. Y estamos probando una tesis que no funciona. Y creíamos que íbamos a hacer las cosas de una manera y al final te toca dar la vuelta a la empresa y hacerla de otra. Y ahora, pues, afortunadamente, hemos conseguido que vaya todo bien y que crezcamos muchísimo. Pero eso llevó mucho tiempo. O sea, fue un año de estar comiendo bastante mierda. ¿Sabes? En el sentido de... No es divertido estar en una empresa cuando sabes que las cosas no están yendo bien y que las cosas a nivel financiero, tu oxígeno dentro de la ronda se va acabando, ¿sabes? Es decir, vale, tengo esto, hay que pagarlo a la gente, hay que mantener los costes. Pero si sabes hacer la suficiente autocrítica y sabes entender que al final los negocios son algo dinámico y que al final es como, bueno, hemos fallado en la tesis, vamos a probar otra tesis, vamos a probar otro enfoque, vamos a probar otro core de negocio. Porque a nosotros lo que nos ocurrió es que empezamos como una consultora de Web3, de desarrollo Web3. ¿Qué pasa? Es como, vale, sí, es un gran negocio, pero es un gran negocio sobre todo si eres una gran consultora. Si eres una pequeña consultora, no. ¿Por qué? Porque tu potencial cliente, que puede ser a lo mejor una empresa grande, se va a gente que en realidad no está buscando el desarrollo, está buscando el sello de que se lo haga a esta consultora para quedarse tranquilo y la consultora esa la subcontrata a otro. Yeah. Y tú eres un negocio pequeño y al final la gente pequeña no te va a pagar por ese desarrollo ni tampoco utiliza esa tecnología para todo eso. Pero lo típico de Goliat contra David, como se suele decir, ¿no? Sí, decíamos sí. Pero, por ejemplo, esto con la inteligencia artificial dio la vuelta, porque la inteligencia artificial sí que es más democrática en este sentido.
cualquiera, prácticamente desde el negocio más pequeño hasta el más grande, puede utilizarla y se puede implementar de manera muy sencilla y con un coste muy bajo. Y cambiando una tesis, es decir, pues igual nos tenemos que enfocar más en inteligencia artificial y no tanto en Web3, porque Web3 es más institucional, es más financiero, implica también muchos más costes de desarrollo y es más difícil cerrar al cliente, sobre todo porque no lo entiende, pero con la IA es como, lo entiende muy rápido, es como, es un efecto wow muy sencillo, de con cualquier cosa le dices, wow, qué bien, me simplificas la vida y esto es muy fácil de vender, sobre todo de cara a los negocios. Entonces, sí, o sea, llevó bastante tiempo. O sea, yo siempre lo digo, o sea, si no, es positivo pasar por eso porque te da mucha resiliencia y también te hace entender que no siempre las cosas tienen que salir bien y que cuando salen mal aprendes mucho. ¿Y qué te hizo no tirar la toalla? Porque gente que hemos vivido, ¿no?, situaciones así, habrá gente también se siente identificada que nos esté viendo y que se encuentre en esa situación de, es que estoy hasta el cuello, me faltan muchas veces las fuerzas, porque faltan muchas veces esas fuerzas de seguir adelante. ¿Qué te hizo no tirar la toalla? A ver, en mi caso que soy muy cabezota, entonces, como soy muy cabezota es como que me empeño en que tiene que funcionar y busco la forma de que funcione. Y también tengo, afortunadamente, un equipo que también son muy cabezotas y a darle vueltas, otra vuelta y este enfoque, no sé qué. Y al final, yo creo que sobre todo es ser muy autocrítico. Creo que a veces el emprendedor le ocurre que es demasiado orgulloso y aunque el mercado le esté diciendo que no y le diga, oye, que esto no es por aquí, él sigue con su empeño y de que sí, que sí, que sí, que sí. Es como, a ver, que igual te estás equivocando, no te equivoques de enfoque cuando ya realmente ya te han dicho varias veces. Entiendo que al principio a lo mejor la gente no crea en ti, es normal. Es, ¿en qué querrá este chaval y qué quiere hacer este? Normal. Pero si ya has probado con mucha gente, te estás dando cuenta que sales a vender y la gente no te quiere comprar, pregúntate por qué no te quieren comprar. Haz autocrítica, moldea, dale una vuelta. No te enfades contigo mismo o con la gente que no te quiere comprar. Al final es... Siempre digo que todos tus amigos te van a querer comprar, pero tienes que ir a desconocidos y tienes que adaptarte a lo que ellos a lo mejor necesitan y a lo mejor lo que necesitan no es lo que tú crees. Y sobre todo entender mucho las necesidades de las personas, porque cuando tú alineas todo eso es muy fácil de vender y no hay fricción, no hay muchas veces como esta sensación de, es que el mejor producto es el que no hace falta casi ni venderlo. O sea, decir, mira, te lo explico y lo vas a querer porque está alineado con tus necesidades y no tengo que revestirlo de nada porque es como, mira, te facilito la vida, no te tengo que vender más, lo ves rápido, es como muy sencillo. Y si luego encima también es bueno vendiendo, pues lo vas a tener muy sencillo en todo esto. Volviendo un poco a lo de Bitcoin, ¿qué harías si mañana desapareciera Bitcoin? ¿Te cambiaría la vida? No, la verdad que no. No mucho. O sea, yo lo he dicho muchas veces. O sea, habría sido muy divertido. Sí, es verdad que, evidentemente, yo voy haciendo mis salidas de cada cierto tiempo y reinvierto en otras cosas o reajusto, ¿sabes? Dependiendo del ciclo en el que estemos. Ahora, por ejemplo, hace un rato hemos marcado máximo histórico. Sí. Pues, hombre, ahora marca máximo histórico y dices, pues bueno, a ver, ahora hemos marcado máximo histórico, ¿qué hacemos? Pues cogemos igual un 20%, me lo guardo en liquidez y dejamos a ver qué hace. Si continúa subiendo, pues bueno, lo dejamos, pillamos otro poquito más. Cuando baje, reinvertimos otra vez. O a lo mejor cojo y lo meto a lo mejor este mes un poquito más en el SP500, o sea, rebalanceo, pero si se acaba, pues es que, a ver, es que ahora me preocupa bastante menos, porque, a ver, hace 5 años era como bastante factible que pudiera ocurrir, pero es que después de haber visto pasar tantas cosas, hemos pasado de, es una estafa, hemos pasado a, yo qué sé, China lo prohíbe, hemos pasado esto a tener al gobierno de Estados Unidos promoviéndolo y teniendo a BlackRock y a los mayores fondos en ello. Entonces, cuando ya tienes algo así tan institucionalizado, es difícil creer que, bueno, si se va a la mierda, bueno, pues se va a la mierda también el mundo, se van también todos los fondos a la mierda y todos los inversores aquí alrededor. Entonces, cuando ya entiendes que estás en una posición en la cual está tan consolidado como un asset a nivel, digamos que institucional, te cuesta creer que eso vayan a dejar que caiga muchísimo más. Y cuando lo has visto caer tantísimo, o sea, es que viniendo de, yo qué sé, de haberlo visto en 6.000, 7.000, joder, es que lo ves en 100.000, aunque cayera a 80 o 70 sigue siendo maravilloso, o a 60. O sea, hablamos de que tiene un crecimiento enorme y es difícil, o sea, que algo así ocurra. Entonces, en mi caso no habría problema, porque al final, como no vivo en sí de la inversión es una forma de proteger mis ahorros y de tener, digamos, que diversificado, es perfecto. O sea, es que para mí Bitcoin es perfecto porque de alguna manera es como que lo tienes ahí, vas haciendo tu DCA y vas haciendo compras periódicas y pues mira, te va dando alegrías en el largo plazo. ¿Sabes? Y como te dedicas a otras cosas en el día a día y no estás preocupado realmente en que si está Bitcoin y demás, al final en el largo plazo es muy agradecido. O sea, Bitcoin en el largo plazo yo lo digo que yo sé que la gente lo ve de manera cortoplacista, pero cuando llevas tantos años en esto, yo creo que es de los activos más agradecidos.
Has hablado de ahorro, hemos hablado un poco de inversión, conocer un poco también cómo estás ahora mismo esa cartera tuya de inversión. ¿Se puede, hemos hablado de libertad, se puede ahorrar en España? Muy difícil, ¿eh? O sea, te diría que es un privilegio. O sea, si hay alguna persona que nos ve que, yo qué sé, puede ahorrar sus 500 euritos al mes, es un privilegiado en España, ¿eh? Y eso es algo que a mí me preocupa. Me preocupa porque al final el coste de la vivienda es altísimo, se lo come prácticamente todo y la mayoría de personas vive al día. O sea, que no tienen realmente mucha capacidad de ahorro. Y tú miras el sueldo del español medio y el que está cobrando 2.000 euros está bien posicionado, ¿sabes? O sea, creo que al final, con el coste de la vivienda que hay, el coste de vida que ya tenemos alrededor de una ciudad grande y demás, la mayoría de gente no puede ahorrar. Y si no puedes ahorrar, no te puedes planificar tu futuro. Y también creo que también la mayoría de personas tampoco quiere irse de las grandes ciudades. Que en muchos casos, yo qué sé, yo pienso, yo toda la vida he vivido en la Sierra de Madrid y yo estudiaba en el centro y, yo qué sé, yo tenía Madrid centro a 40 minutos. Tampoco es una locura. Pero creo que hay mucha gente que no quiere eso y que quiere siempre vivir en el centro y eso también le lastra de alguna manera. Y yo creo que deben reflexionar si eso merece la pena muchas veces, porque también creo que es una dinámica que está ocurriendo en todas las grandes capitales de Europa y, bueno, y del mundo prácticamente, que si quieres vivir en el centro de las grandes ciudades o tienes un grandísimo salario o la mayoría de los casos es que te va a comer todos tus ahorros. Yo creo que esto tiene que hacer reflexionar a muchas personas. Es muy importante ahorrar porque si no ahorras vas a vivir al día y el vivir al día es un peligro porque literalmente cualquier inconveniente o cualquier situación que se pueda dar te deja totalmente vendido. Y todo esto también teniendo en cuenta que yo no me fiaría mucho de cobrar una pensión. O sea, el asumir que en algún momento alguien te va a cuidar, yo no me fiaría demasiado. O sea, yo estaría más preocupado de tener tus ahorritos, empezar a tener tu pequeño... Que tampoco, evidentemente hay magnitudes, hay gente que podrá hacer más y gente que podrá hacer menos, pero cada uno en su proporción tiene que intentar cuidarse en la parte de que el gobierno probablemente no lo vaya a hacer y si lo hace de una manera bastante mala y queriendo sacártelo por otro lado luego. Entonces, lo veo complicado. O sea, es que yo lo veo sobre todo en la gente de mi generación y me da bastante pena porque muchos de ellos han estudiado carreras y están perfectamente capacitados para ello. Pero claro, luego veo a otra gente que, no sé, yo tengo primos que están en Alemania o que están en Suecia y se ganan bien la vida. Es una cosa estrictamente de España. O sea, no es algo que digas, vale, es que el mundo está mal. No, es que España está mal. O sea, es que te vas a Francia y la situación no es la misma con los jóvenes y la situación no es la misma en Reino Unido. Tienen otros problemas, sí, pero no tienen el problema de un chaval con 30 años no se puede independizar. Es que es algo que a mí me da pena y lo comento últimamente. Yo me acuerdo de las películas antes cuando se hacía la típica película de viviendo a los 30 con tus padres era una humillación. Y ahora a día de hoy es una realidad, porque yo voy a hacer 30 años y conozco a la gente de mi generación y están viviendo con sus padres. O sea, no se pueden independizar. Y el que está independizado o comparte piso y no te crees que ahorra demasiado, ni tampoco le veas con un proyecto de vida. Entonces, a mí esto me da pena y me parece peligroso porque pienso, vale, si los de mi generación, que ya son los que deberían empezar a pensar en tener familia, en tener hijos, no tienen ni siquiera una casa, no tienen un sitio en el cual, no te digo en propiedad, se pueden alquilar una casa, ¿cómo van a tener una familia? ¿Cómo van a costear lo que es un hijo? ¿Cómo van a tirar adelante con una familia? Me parece peligroso porque al final, ¿cómo sostienes? Luego es que es una quiebra absoluta del sistema, porque si cada vez tienes una población más envejecida y los de abajo no tienen hijos ni pueden mantenerse a sí mismos, cada vez hay más gente arriba y para los mantenerlos de arriba, con un sistema de reparto a nivel de pensiones, o lo sacas de deuda o no lo sacas. O llenas el país de inmigración masivamente y los colocas todos a trabajar. Que eso con la tasa de paro que tenemos yo lo veo también un poco una utopía. Y más teniendo en cuenta también un poco los perfiles que te vienen y como muchas veces casi detraen más recursos de los que a veces aportan. Entonces, yo creo que es peligroso porque es un cóctel bastante feo, porque de alguna manera tendrá que sacar dinero. O sea, a ver, ya lo están haciendo de alguna manera con el impuesto a solidaridad, creo que se llama, que ha metido ahora en las nóminas. Sí. Pero que a mí me parece muy peligroso porque es que va más, o sea, porque la generación baby boomer empieza a jubilarse ya, prácticamente. Pues el grueso de la pirámide poblacional va a estar arriba y los de abajo no están teniendo hijos ni se pueden independizar. Entonces, de algún lado habrá que sacarlo. O sea, y yo lo digo muchas veces, esto va a salir del bolsillo de los jóvenes y que lo tienen que entender. Yo por eso promuevo mucho que se haya una reforma de las pensiones y que incluso los jóvenes, a pesar de tener que sufrir el sacrificio de esa transición, porque al final tienes que hacer un sacrificio en el cual durante una parte de tu juventud vas a pagar, igual durante 10 años o 15, una pensión que tú no vas a recibir, pero se la vas a pagar a otro, la otra parte de la cotización va a ir a un fondo tuyo y liberarás al resto de generaciones de tener que hacer eso contigo.
Pero es un sacrificio que también yo creo que es un consenso social que tiene que hacer la sociedad, de entender que para evitar un enfrentamiento generacional hay que hacer este sacrificio, porque si no, al final la situación va a ser muy grave. O sea, la situación va a ser de pensionistas versus jóvenes. Y los jóvenes van a llegar a un punto de ahogamiento que se van a levantar contra el pensionista, porque están yendo con intereses totalmente contrapuestos y están secuestrados en un sistema perverso que les tiende al enfrentar. ¿Por qué? Porque el sistema está muy bien siempre y cuando haya muchos hijos y la gente se muera rápido. Pero estamos en un contexto al revés. La gente vive mucho y no hay niños. Entonces, el sistema se pervierte y el sistema va hacia el colapso y hacia el enfrentamiento. Entonces, para evitar precisamente ese enfrentamiento, lo que hay que hacer es un sacrificio de las generaciones nuevas. Tienen que hacer esta transición, evidentemente pagando las pensiones a los pensionistas actuales, porque no vas a dejarles a su suerte, pero hay que sacar a los jóvenes de ahí, porque como no los saques de ahí es que los vas a ahogar y los vas a expoliar fiscalmente, los vas a dejar sin patrimonio, prometiéndoles además algo que no van a recibir. Pero claro, cuando el político lo ve todo tan cortoplacista, es como, bueno, ya se lo comerá alguien en 20 años. Y eso es muy peligroso. Ya, claro, no, al final el problema también es, o la pregunta es, ¿pero esto tiene solución? O sea, hay que romper el sistema desde dentro, hay que romperlo todo, ¿se puede cambiar para no llegar a esa situación en la que estás hablando de ese enfrentamiento? Yo creo que hace falta labor didáctica con la gente porque, a ver, el político siempre se adapta a lo que las encuestas le digan. Entonces, es necesario hacer una labor social de concienciación, tanto con los jóvenes como con los mayores, de esta realidad. Porque si no se hace, el político va a hacer las cuentas electorales. ¿Y qué quiere decir eso? Hay mucha gente, Víctor, que es que directamente no lo queremos ver, ¿no? Me imagino. No, a ver, lo que ocurre muchas veces es que hay un elefante dentro de la sala y nadie quiere ver al elefante, porque ver al elefante implica tomar responsabilidad de, vale, hay que hacer algo con esto, y hacer algo con esto implica una serie de sacrificios que la mayoría de gente le da bastante miedo. ¿Por qué? Porque temen que eso les pueda afectar directamente a ellos, y no, lo que le va a afectar es a los jóvenes, porque al final el pensionista va a tener que cobrar igual y cobrará de una manera u otra. El problema es el joven va a tener que hacer un híbrido de un sistema, digamos que de reparto, un sistema mixto o de capitalización. Y eso implica una transición. Esto ya se hizo en Australia y creo que en Japón también se ha hecho. Llevó mucho tiempo. La verdad que no es una cosa de un año o dos, es una cuestión de hacer un consenso y de hacer sentar a todos los partidos políticos y decir, oye, mira, independientemente de ideologías, esto nos va a llevar a un colapso a nivel social y a un enfrentamiento a nivel social que nadie quiere que se enfrente a los más mayores con los más jóvenes. O sea, es algo que es una perversión absoluta y que hay que pensar en el bien de todos, en el futuro de todos. Y creo que por eso hay que coger a cada uno individualmente, a la gente de nuestro entorno, y explicarle esta situación. Y explicarle sobre todo que no se sientan atacados. Es decir, a ti no te voy a quitar la pensión, pero por favor déjame salir de ahí, porque si no estamos secuestrados en un sistema que nos va a condenar a enfrentarnos, ¿sabes? Y nos va a condenar sobre todo a que yo creo que todo abuelo quiere ver a su hijo con nietos. O sea, yo creo que quiere verlo así. O sea, no quiero que quieran ver a sus hijos sin poder tener nietos, sin poder tener una familia. Yo creo que quieren ver eso. Y para ver eso tienen que permitir que puedan ahorrar. Y para eso tienen que permitir que esto mejore y también dar un mercado laboral más flexible, dar más facilidad a que los negocios crezcan, dar más facilidad a la competitividad, o sea, atraer inversión, generar también empleo de más cualificación, que esto también es importante, que esto no se habla muchas veces. Y es que yo creo que hemos convertido a España en un Disneylandia, en muchos casos para los turistas, y necesitamos empresas más de alto valor añadido, porque si no estamos formando a talento que se nos va a Alemania. Porque no tenemos empresas que paguen buenos salarios a ingenieros, no tenemos empresas punteras en ese sentido. Tenemos mucho turismo, que es maravilloso, y mucha hostelería y demás, pero no tenemos empresas realmente muy punteras que digas, ¡buah!, tiran de esto. Tienes un IBEX muy dependiente del poder político y del BOE, pero no tienes empresas que son competitivas a nivel global, a excepción de Inditex, por poner así un poco el punto. Yo creo que necesitamos más Inditex y menos empresas corporativistas que van alrededor del gobierno y que al final son mercantilismo estado puro, que al final no deja de ser, que a ver, antes eran empresas públicas en la práctica, pero siguen siéndolo en muchos ámbitos porque al final muchas están o lideradas por expolíticos o muy de la mano de partidos o de que están en el gobierno que salen. Al final siempre buscan la concesión pública o la adjudicación pública y eso no es bueno, porque además es un sector privado que está como alterado, porque al final está dopado por el dinero del contribuyente. No es un sector privado que compite, digamos que de manera justa y de manera libre y que obtiene su beneficio de cara a dar un buen servicio a la sociedad, sino que lo obtiene aliándose con los gobiernos y debiéndole favores a los gobiernos y nutriéndose los unos a los otros, a costa del dinero del contribuyente.
Y creo que esto es lo que hay que muchas veces que señalar, que necesitamos un sector privado más competitivo, un sector privado más ambicioso y que se permita crecer y atraer a empresas, inversión y crear también un ecosistema adecuado para ello. O sea, no perseguir a las empresas, no criminalizarlas, ensalzar la labor que hacen y dejar también de enfrentar a los ciudadanos con el empresario y demás, entender que vivimos en una sociedad que hay que colaborar los unos con los otros y que todos buscamos el bien de todo el mundo, ¿sabes? Al final. Y eso se consigue a través del liberalismo, lo digo por el evento este que estáis montando ahora en Madrid el 7 y 8 de junio, que precisamente un poco es enfocado a ese, ¿no? ese liberalismo. Sí. Se puede conseguir así. Bueno, ahí está Juan Ramón Rayo, Daniel Lacalle, bueno, un montón de gente, Miguel Ancho también Bastos, muchísima gente. ¿Ahí vais a dar esas claves? Sí, a ver, lo que hemos hecho es como un análisis de todas las problemáticas que hay en España y vamos a intentar dar soluciones para ayudar a la batalla cultural y que los políticos vean que desde la iniciativa privada, desde la sociedad civil, pues surgen ideas que son aceptadas, que son apoyadas y que son válidas, que en muchos casos creo que lo que hace falta es más gente que empuje respecto a estas ideas y que demuestre que la gente quiere estas ideas, porque lo que ocurre es que el político tiene miedo a plantear estas ideas porque las considera impopulares o que la gente se le va a echar al cuello. Yo creo que hay que ser pragmático, entender que el problema de la vivienda se soluciona con más oferta, que las pensiones hay que reformarlas, que no se puede tener el nivel impositivo que se tiene y que al final muchas veces con menos impuestos se recauda más, porque al final generas una dinámica de que te atraes más inversión, atraes mucho más negocio y acabas recaudando más porque al final es mejor el 10% de 10.000 que el 90% de 10, así, eso mucha gente no lo entiende. Y no. Que al final, si tú entiendes que si atraes a perfiles de alto poder adquisitivo y a empresas que van a generar también muchos ingresos y le das un entorno tranquilo, o sea, es que ya no es una cuestión ni siquiera de ideologías. Yo puedo entender también que alguien busque una perspectiva más socialdemócrata, pero sé inteligente si quieres ser socialdemócrata. Deja que el sector privado crezca y tú le coges los impuestos que quieras, pero déjale tener oxígeno, déjale crecer, no le ahogues, porque si le ahogas te vas a quedar sin nada y se te va a ir y vas a generar que la gente no quiera todo esto. Y creo que hace falta que la gente se dé cuenta de que muchas veces hay ideas que suenan muy bien yo te voy a regalar, es que es culpa de no sé quién, es que es culpa de no sé dónde, pero no, al final las ideas que suenan demasiado bien, probablemente lo que tengan por detrás es o que se lo vas a quitar a otro o que vas a estar coaccionando a otro o que probablemente vayas a promover que el que le estás quitando el dinero tenga que cerrar su negocio porque no tiene capacidad de aguantar todo lo que hace. Entonces yo creo que hace falta mucha batalla cultural y tenemos que darla porque creo que la gente tiene una mentalidad demasiado estatista, paternalista, también un poco heredado, un poco de la dictadura, porque al final vienes desde una perspectiva de que el gobierno te soluciona todos los problemas y demás, pero es que las realidades han cambiado y creo que recientemente lo estamos viendo mucho, que cuando el gobierno tiene últimamente que responder a las necesidades de los ciudadanos, no responde bien. Y fíjate que yo a veces lo pienso y digo, joder, si yo fuera ellos es cuando más me esforzaría en parecer que soy eficiente y que hago bien las cosas porque, joder, a nivel propagandístico me viene bien, porque es como si hay una catástrofe en Valencia y respondo de manera extraordinaria, ¿quién me va a criticar a mí que yo cobre X impuestos? Si actúo bien. Si yo voy al médico y me atienden literalmente a los 10 minutos, pues me iré contento y diré qué bien están utilizados mis impuestos. Pero si lo que veo es que tengo una lista de espera de que si voy al médico por la mañana igual salgo a la noche, o que si tengo que operarme igual tardan 2 meses, o tengo una lista de espera que casi me puedo morir antes de que me operen, pues yo creo que la gente se pregunta, vale, ¿por qué si estamos en récord de recaudación tributaria los servicios públicos están peor que nunca? ¿Por qué hay robos de cobre, hay cortes de luz, vuelcan los trenes, hay retrasos, hay problemas constantemente? Creo que si al final tú quieres un sistema socialdemócrata a los países nórdicos, perfecto, hazlo bien. ¿Sabes? Por lo menos hazlo bien. A mí no me parecería mal si fuera coherente dentro de, vale, me cobras muchos impuestos, pero me estás dando unos servicios que no veo, vamos, ni una colilla en la calle, todo funciona perfectamente, las carreteras están asfaltadas perfectas y todo va bien. Pero es que creo que no, la promesa no es real y lo que creo que se puede hacer es que con muchos menos impuestos se puede hacer las cosas mejor si se administra mucho mejor el dinero y se establecen también dinámicas muy parecidas al sector privado, porque yo creo que muchas veces el mayor problema que tenemos es ese enfrentamiento en el sector entre público y privado. Yo creo que hay que coger lo mejor de los dos mundos. En el sentido de, pues a lo mejor en la sanidad la atención primaria la puedes privatizar. ¿Por qué? Porque tampoco es algo que no vaya a salirle rentable al sector privado, le va a salir muy rentable, lo va a hacer muy bien, vas a establecer competencia y esa competencia lo que va a permitir también es que las listas de espera se reduzcan, porque si no te vas a un hospital, te vas al otro. Y al final, el que más gente esté cubriendo será el que más acabe recibiendo luego de dinero, ¿no? Porque al final es que más demanda hay.
Pero luego yo entiendo también que, por otra parte, a lo mejor hay ciertos tratamientos que al sector privado pues no le sale rentable. Pues ahí es donde tiene que llegar el gobierno. Es como, donde no llega el sector privado y no lo va a hacer mejor, que llegue el gobierno y diga, mira, este tratamiento de cáncer a ti no te sale rentable porque es carísimo. Pues aquí viene el gobierno y aquí está la Seguridad Social y aquí llego yo. Entonces, dejar de enfrentar una cosa y otra y decir, vamos a colaborar y vamos a coger lo mejor de los dos mundos. Si a ti se te da muy bien el optimizar y el ser rápido y dar resolución rápida, hazlo tú. Si a ti la parte de, yo qué sé, llevar una carretera a un pueblo que nadie circula y que nadie quiere llegar ahí o que nadie va a enviar paquetes allí porque no es rentable enviar un paquete cada cierto tiempo, pues evidentemente ahí llega el gobierno. Pero yo creo que muchas veces es como, o todo lo hace el gobierno o todo lo hace el sector privado. Pues no, igual hay que buscar un híbrido entre, pues algunas cosas las haga el gobierno y otras cosas, pues que las haga el sector privado. Pero creo que muchas veces es como que se quiere enfrentar como para mostrar que si una realidad es mejor que otra y a veces, pues bueno, depende de qué gobierno y depende de qué sector privado. Y también depende de cómo se estructura. Y yo creo que hay que ser pragmático y, sobre todo, creo que las ideologías están bien, pero no hay que cegarse con las ideologías, ya sea de más liberal o más socialista. Yo lo digo, yo hay veces que lo que quiero es que se den soluciones. Por ejemplo, con el tema de la vivienda, lo digo muchas veces, me da igual cómo lo hagáis, pero haced vivienda. O sea, si lo quieres hacer con fondos públicos, hacedlo. Si quieres hacer vivienda pública, hacedla, pero hacedla. Si la quieres hacer con el sector privado, hacedla también. ¿Queréis colaboración público-privada? Perfecto, pero hacedla. ¿Y por qué no se hace, Víctor? O sea, ¿por qué no se toman esas medidas? No sé si hay algún país o a quién deberíamos fijarnos para poder llegar a algo así y vivirlo aquí en España. Es que eso es un melón complicado de abrir, porque si tú te das cuenta, al final, ¿por qué no se construye? Porque con la escasez generas mayor especulación, con la escasez suben los precios, con la escasez el que tiene vivienda y el gran tenedor de viviendas es el que más se beneficia. ¿Por qué? Porque hay poca y sacan más rendimiento de ella. Y el gobierno también se saca rendimiento de ello. ¿Por qué? Porque al final estás cobrando más impuestos de un inmueble que vale más. Entonces estamos atados, no como ciudadanos de a pie, ¿qué podemos hacer? Yo pongo el ejemplo de lo que ocurre, por ejemplo, en Emiratos Árabes. ¿Qué ocurre en Emiratos Árabes? Que en Emiratos Árabes, como tienes una dictadura en la cual nadie tiene que votar a nadie y lo que se busca es el bienestar del país y el bien de todos, pues si hay que construir, se construye. Y si hay que aumentar la oferta, se aumenta la oferta porque hay un señor que lo decide y no tiene ningún incentivo perverso detrás. Quiere que las cosas vayan bien y quiere que el país funcione bien. Entonces, ¿qué pasa? En las democracias, como muchas veces tenemos que entrar en las dinámicas de que la gente quiera las ideas que el político está diciendo o que la gente dice, muchas veces no se hace lo que se debe hacer, sino que se hace lo que suena bien o lo que la gente cree que se debe de hacer. Y cuando tú a nivel de propaganda haces suficiente fuerza para hacer creer que a la gente que construir es malo, pues la gente se acaba creyendo que construir es malo y que la culpa es de los grandes fondos, que especulan y más. Y yo siempre digo que si te quieres cargar los grandes fondos, inyectas oferta. Porque es la forma de quitarle la rentabilidad. Si yo cojo de repente y meto, yo qué sé, 5.000 pisos en Madrid a nivel de oferta, estoy jodiendo a los que tienen pisos. ¿Por qué? Porque ya no pueden pedir tanto. ¿Por qué no se hace? Porque precisamente se quiere beneficiar a esta gente. Y yo siempre digo que los mayores benefactores de los especuladores son aquellos que no permiten oferta. Y yo esto lo veo en dinámicas de países que no son democráticos. En países como Emiratos Árabes, que tú te pones a comparar el coste de la vivienda en Madrid o aquí en Andorra mismamente con Emiratos Árabes y es impensable porque tienes una vivienda nueva, mucho mejor, por un precio muy similar al que tienes en Madrid o al que tienes aquí en Andorra. Y es impensable decir, pero ¿por qué allí construyen sin límite prácticamente, constantemente, sin ningún tipo de restricción y lo pueden hacer y aquí nadie quiere construir y tienes a todos los políticos poniendo regulaciones para que no se haga? Pues porque no se quiere y lo que se tiene es una élite de grandes tenedores de pisos o de real estate que se benefician de la especulación. ¿Y la especulación cómo se genera? Con escasez. Si tú restringes la oferta, pones muchas regulaciones, dificultades para construir, pues al final es así. O sea, si el que tiene muchos pisos, cuanto menos se construya, más valen sus pisos, pues es lo que se beneficia. Entonces, hay intereses de unos pocos contra los intereses del gran público en general. Y yo por eso digo que hay que hacer batalla cultural, porque cuando la gente a pie de calle entienda que es bueno construir y que necesitamos construir y que hay que construir y que me da igual que lo haga el gobierno o que lo haga cualquier otro, pues yo creo que se solucionará gran parte de los problemas. Pero ¿cuál es el problema? Que al español medio se le ha quedado como el trauma de la burbuja inmobiliaria, pero es que la burbuja inmobiliaria en sí fue un problema más financiero que de la propia construcción. Fue una cuestión de que los bancos acabaron dando crédito a cascoporro a un montón de gente que no era solvente y fue una crisis global a nivel financiera, no fue una crisis de especulación de vivienda ni nada. O sea, viviendas hace falta. Así que no es una cuestión de todo eso, es una cuestión de que quebró el sistema global a nivel financiero y que eso hizo que cayera un montón el coste el precio de la vivienda, pero precisamente porque se cortó el chorro, de ya no había liquidez para seguir financiando todo esto y se daba préstamos a cualquiera.
fue más una irresponsabilidad del sistema financiero que algo de construir. Pero a la gente se le ha quedado como el trauma de, pues no, es que construir es malo. Pues la mejor época que ha tenido España fue alrededor de la construcción. O sea, creo que es un sector que un poco suplió la industria que tenía España y que habían desmantelado. La suplió y en ese momento pues tiró un montón de empleo y había muchísima gente que pues, sin haber estudiado, solo con la construcción, pues tenían su coche, tenían su BMW, tenían su casa y vivían bien. ¿Por qué? Porque funcionaba el negocio. El punto es que creo que hay que volver a recuperar eso, pero desde una perspectiva responsable a nivel financiero, de no generar aquí liquidez gratuita para personas que no son solventes y para proyectos que no tienen ningún sentido. Bueno, volviendo un poco al evento de Madrid Economic Forum, ya hay muchos rumores de que es el preludio, ya que me estás hablando un poco de esto, es el preludio de la creación de un posible nuevo partido liberal español. A ver, no, yo lo desmiento totalmente. Yo sé que hay mucha gente que lo cree, pero sí, es que hay muchos rumores, por eso te lo pregunto, y ya que te tengo aquí, aprovecho. Nadie de los que hay... Bueno, yo sí que quiero, pero no ahora. O sea, el punto es que yo soy muy joven y yo todavía me queda mucho por delante. Es como, si yo me metiera en política todavía... O sea, tú sí no te querrías meter en política. Sí, pero ahora no. O sea, tengo 30 años. Igual me metería, no sé, con 40. Sí, ya con un poco la vida más tranquila y... Bueno, no te queda tanto. Sí, pero no lo veo ahora al momento, pero todos los que están ni de broma harían un partido político. O sea, yo lo he hablado con ellos y no. O sea, sí que les parece, es que al final con esto lo que ocurre es que todo el mundo quiere que alguien lo haga, pero nadie lo quiere hacer. Ya. ¿Por qué? Porque implica meterte en lo más feo que hay en el mundo, que es la política, y es algo complicado. Pero no, o sea, lo que queremos es dar mucha batalla cultural y sobre todo presionar, porque creemos que si la gente acaba escuchando estas ideas va a acabar pidiéndolas y los políticos van a acabar adaptándose a ellas. O sea, yo lo noto, yo cuando me pongo a dar la tabarra con muchos temas a nivel político acaban teniendo un eco en la realidad de la gente. ¿Por qué? Porque abres el debate y los políticos se dan cuenta de que hay un debate y se van adaptando su posicionamiento al debate, pero tienes que abrir los debates y tienes que ponerlo encima de la mesa. Yo por eso también estoy machacando mucho el tema de la oferta, el tema de la oferta de la vivienda, porque creo que es el mayor problema que tiene todo el mundo. Y que si solucionas este problema, muchos otros van a mejorar. ¿Por qué? Porque si tú a la gente le empiezas a mejorar su capacidad de ahorro dando una vivienda más barata, le solucionas la vida. Eso aumenta el consumo, hace que la gente gaste más, los negocios ganan más, como ganan más podemos subir los sueldos, o sea, es un efecto de bola de nieve y que si luego lo combinas con otras cosas, es como que el engranaje empieza a funcionar y deja de estar atascado, precisamente porque no fluye el dinero, porque se va todo prácticamente en el coste de la vivienda. Pero, claro, esto evidentemente a los que ahora mismo se llevan un muy buen dinero por el precio del alquiler no les iba a hacer mucha gracia. O sea, el punto es que el político tiene que entender que limitar el precio del alquiler no va a hacer ningún efecto y nunca ha hecho ningún efecto en ningún sitio y provoca escasez de oferta y continúan subiendo los precios inevitablemente. Lo que tienes que hacer es meter oferta, construir, meter grúas por todos lados, torres altas, meter mucha oferta y creo que es lo que hay que incentivar mucho y que es una cosa que en cuestión de 3-4 años podría solucionar perfectamente el problema de la vivienda. O sea, no, evidentemente no sacar la vivienda en un año, pero en 2-3 añitos, si te pones a hacerlo ya, podrías solucionar gran parte del problema. Me estás hablando de incentivar esa parte de construcción, por ejemplo, dentro de España. Si nos vamos un poquito más adentro, si nos vamos un poco más a los ciudadanos, ¿tienes la sensación, tú además que te marchaste de España, vives en Andorra, ¿tienes la sensación de que en España nunca ha habido educación financiera? O sea, que la educación financiera está muerta. Sí, totalmente. Además, creo que la gente entiende que el dinero está para gastar. Es muy curioso. O sea, no, mucha gente es como, vale, has ganado dinero y ¿en qué te lo vas a gastar? Es como, ¿por qué me tengo que gastar? O sea, te gastaré a lo mejor una parte. Lo veo incluso también mi madre sí que tiene más educación financiera, pero mi padre es mucho de, venga, gastar, ¿sabes? Como que tienen como esa cultura de si hay dinero está para disfrutarlo, ¿no? Y creo que mucha gente tiene todo eso. Y yo creo que hace falta, sobre todo en el colegio, yo creo que en el colegio desde muy pequeñitos se podría hacer unas dinámicas muy sencillas de que los chavales entendieran muy fácil cómo hay que estructurar las finanzas, sobre todo no tener la sensación de que el dinero que entra tiene que salir. No, el dinero que entra, prácticamente una parte muy grande tiene que darse contigo y a lo mejor salirse una pequeña parte y sobre todo hay que saber posponer el placer, digamos que, o la dopamina rápida de lo que me provoca el gastar constantemente por el ahorro. Y cuando tú tienes realmente esa disciplina de ahorro, casi te satisface más el ahorrar que el gastar, porque el gastar te duele, dices, uff, no me apetece esto, lo cuantificas luego en términos de, no sé, cuánto vale esto, qué podría ser en acciones o en un coche y dices, joder,
pues igual las vacaciones me parece que no, no merecen tanto la pena. Pero bueno, yo también soy de la otra escuela de decir, vale, hay que ser responsable, pero también permítete puntualmente ser irresponsable, que no quieres ser tampoco el más rico del cementerio, pégate buenas experiencias, disfruta de la vida, pero que tampoco sea tu realidad constantemente y ser responsable también. Vivir, que al final también muchas veces se nos Sí, olvida cuando nos metemos tanto en este mundo de las efectivamente. finanzas y al final hay que invertir en vivir también, ¿eh? Que también es Y que importante con también cabeza. Y que también de alguna manera te motiva a seguir haciéndolo bien. ¿Por qué? Porque también ves materializado tu esfuerzo y ves que, joder, que merece la pena, que dices, joder, mira dónde estoy, mira qué bien me lo estoy pasando, mira qué bien poder invitar a mi familia o a mis amigos a algo que me parece muy guay y que te parece disfrutar, ¿sabes? Decir, joder, ha merecido la pena todo esto y todos están pudiendo disfrutarlo de ello. ¿Es posible vivir en la abundancia? Que muchas veces se habla de ello. Uf, Tener esto es ese un poco... pensamiento. A ver, yo creo en ello, creo, pero soy de los que cree que está bien tener ese mindset de que no hay que vivir con, yo lo llamo, yo lo digo así de broma, de que no se respire miseria, por así decirlo, pero no creo que sea la clave. O sea, el problema es cuando hay gente que quiere primero tener como la espiritualidad de la abundancia, pero sin haber trabajado, entonces como no va a venir. Pero sí que creo que cuando estás en un buen mindset y estás en una buena energía, atraes ese tipo de cosas porque también no estás desde la necesidad y desde, digamos que desde la escasez. Estás más desde, pues bueno, si viene, viene y si no, no viene. Y esto es como todo. El ganar dinero es como ligar. Si vas desesperado es cuando menos ligas. Y cuando más ligas es cuando vas tranquilo y estás sin querer ligar. Y eso pasa con el dinero, pasa igual. No hay que ser desesperado. Lo que hay que hacer es trabajar bien, disfrutar, que te guste lo que haces. Tener ganas de ayudar a las personas, eso también ayuda mucho. O sea, cuando tu trabajo te satisface porque ayudas a personas y le haces mejor su vida, creo que eso se nota y creo que es la clave. Pero que sí, que el mindset de la abundancia funciona. O sea, yo lo digo muchas veces, cuando yo me pongo en cierta energía o vibración, pasan cosas. ¿Dónde se ve Víctor de aquí a unos 10 años? Pues es difícil, siempre me lo dije, pero es que es muy difícil porque hace 6 años estaba en España y no me quería ir a Andorra ni a ningún otro lado y estoy aquí. Entonces pienso en 10, pues a saber, yo qué sé, yo pienso que espero ya tener una familia y yo qué sé, me gustaría estar sobre todo en la parte del sector privado o de los negocios bastante asentado y no sé, dedicarme un poco más a la batalla cultural y a, digamos que despertar la conciencia de las personas respecto a ciertas cuestiones. Porque lo disfruto mucho, a veces es duro porque al final tienes que pelearte con mucha gente, pero a mí me gusta, yo lo disfruto mucho y creo que es lo que más disfruto. Entonces quiero dejar mi parte ahí de dinero ya tranquila, cubierta, dejar como la empresa en automático, echarme un lado y dedicarme más a eso. Dentro de lo que me estás diciendo de que al final es hablar de ciertos temas trae mucha polémica. ¿Alguna vez te has arrepentido de haber dicho algo tú que estás tan metido en el mundo de Internet y de redes? No, en realidad no. O sea, sí es verdad que a mí muchas veces me echan en cara las formas, pero yo siempre digo que sin esas formas no llega a ningún lado. O sea, yo hago experimentos muchas veces de voy a decir las cosas de la manera más, no sé, pulcra que se pueda decir sin molestar a nadie y no, el mensaje no llega a ningún lado. O sea, el mensaje llega cuando eres muy directo, cuando eres un poco incendiario, cuando sabes un poco pinchar, cuando sabes un poco enfadar a las personas adecuadas, porque eso permite que llegue a mucha gente. Entonces, tienes que jugar un poco a veces con ello, porque la forma a veces de que el mensaje cale es enfadar a las personas adecuadas. Y les haces luego reflexionar, porque luego con el tiempo te das cuenta y dices, mira, joder, gracias a que esto en su momento se habló, ahora hay mucha gente que después de 2 añitos entiende que hay ciertos problemas o entiende que hay ciertas cosas que, pues, o sea, yo, por ejemplo, lo veo mucho con el tema de la criminalidad en Barcelona. Yo recuerdo que cuando yo empecé a hablar de ello hace 3 años, vamos, o sea, xenófobo, racista, y ahora es un consenso a nivel social que todo el mundo sabe que hay un problema y nadie lo critica, pero es como, vale, al principio os volvisteis locos y os parecía una locura y no, era una realidad. Entonces, es el proceso natural de casi todas las cosas que ocurren con todo esto. Siempre hay alguien que lo abre, al que se le critica mucho, al que se le criminaliza, pero eso lleva un proceso y la gente acaba viéndolo con el largo plazo y sobre todo mostrando esa realidad cada vez más, porque al final es inevitable. Pero no, o sea, yo no me, la verdad que no ha habido nada que me haya arrepentido. O sea, sobre todo te da un poco de rabia la sensación injusta de, joder, la de veces que me han sacado en televisión por cosas que he dicho que tenía razón. O sea, es como, no ha habido una sola que no tuviera razón. Es como, da rabia porque es como que luego tampoco salen a decir, pues este chico tenía razón. Nos podrá gustar más o menos lo que dijo, pero no dijo ninguna mentira. Entonces, pues bueno, es un poco de sensación, pero yo creo que todos los que estamos en esto asumimos que nunca se nos dará la razón. A raíz de lo que me acabas de decir, ¿qué te indigna más? ¿Los impuestos, la manipulación mediática o la sumisión generalizada que muchas veces te he escuchado?
Yo diría que la manipulación mediática, sin lugar a dudas, porque me parece como mezquina, es que me parece de mala persona, o sea, no me parece bien, porque yo sé cómo funcionan la mayoría de medios y entiendo cómo articulan la mayoría de cosas, y es como ellos tienen la información y ellos, digamos que transmiten la información de la manera que a ellos les interesa, con el sesgo que les interesa y haciendo énfasis en lo que les interesa para que la gente responda emocionalmente de cierta manera. Es como que cogen algo que es neutro y lo edulcoran o lo ponen un sabor para que la gente lo reciba de cierta manera y esperando una respuesta. Es como que no quieres informar, sino lo que quieres es influir en cómo la gente percibe esa información. Entonces, cuando ya conoces esa dinámica, yo al principio pensaba que eran inocentes, pensaba que pues no sabían, que eran ignorantes, pero con el tiempo te das cuenta que son malos. Simplemente no es una cuestión de ignorancia, es una cuestión de maldad, una cuestión de quieren hacerte el mal, quieren influenciar negativamente a la población y que te vean mal y te quieren demonizar, o quieren que perciban la sociedad ciertas cuestiones de cierta manera y les influencian así. Y es cuando ya entiendes un poco cómo funcionan los medios, muy perverso. Y cuanto más dinero reciben del contribuyente, más imparciales son, bueno, menos imparciales son, y más notas esa influencia de la política dentro del medio de comunicación, y que es una pena en realidad, porque en realidad es el llamado cuarto poder, pero es que ya no lo llamaría cuarto poder, ya se ha mimetizado prácticamente con el poder político y es uno más de ellos. Entonces es una pena que se haya perdido como esa independencia en las instituciones de, joder, yo entendía que los medios debían ser críticos y fiscalizar a los gobiernos, tanto uno como el otro. No sé por qué, en qué momento hemos normalizado que haya este nivel de servilismo y sobre todo que haya empresas privadas como las grandes televisiones que dependan tantísimo del dinero público. A mí me preocupa mucho todo eso. Y que mucha gente no lo sabe, además, Víctor. Te lo hablo como periodista, he estado 15 años en medios de comunicación, sí. O sea, desde dentro es una pena la visión que se tiene de los periodistas, sí. pero a la vez entendible. De alguna manera yo intento también con ellos hacer, porque hay muy buenos periodistas, las cosas como son, o sea, yo he tratado con muy buenos periodistas y me da pena muchas veces las dinámicas. Yo me acuerdo que tenía el otro día una conversación y además es como, no me toméis por tonto, porque siempre me viene a decir, ¿podemos coger este fragmento tuyo? Digo, vale, sí, lo podéis coger, pero ¿para qué? ¿Y para qué lo vais a coger? No, es que queremos informar sobre los nuevos medios de comunicación. Digo, no me mintáis, o sea, me da igual pero decidme por lo menos la verdad, sed honestos, ¿qué vais a hacer? No, solo esto. Digo, mira, voy a mirar la programación a ver qué vais a hablar. El auge del fascismo entre los jóvenes es como, pero ¿por qué no me lo decís de cara? O sea, ¿por qué me tenéis que engañar? ¿Por qué siempre que me vais a un programa me decís que me vais a tratar bien, que no va a haber nada y siempre hay una encerrona? Es como, ¿por qué esa necesidad de mentir? Es como, bueno, si vais a hacer el mal, por lo menos decídmelo a la cara y no pasa nada. Yo asumo mi rol. Entiendo que nos tenemos que enfrentar. Entiendo que vosotros tenéis que hacer trabajo, pero por lo menos honestidad, ¿sabes? Si somos enemigos, por lo menos seamos enemigos honestos. No mintáis, porque conozco a un montón de gente que les hacen esto constantemente, les invitan y les hacen encerronas, no les hacen un trabajo bueno. Y es como, ¿de verdad os sentís bien luego cuando os vais a casa sabiendo que os dedicáis a intentar hacer el mal a personas inocentes que van con toda su buena voluntad a querer daros contenido? Además, que es que no van a ganar dinero, que van gratis muchas veces. Como, no seáis malos. O sea, si queréis realmente que la gente os recupere esa sensación de que sois imparciales, decirle a la gente las cosas de verdad y sobre todo cuando vaya un invitado decirle, mira, va a haber unos tertulianos y se van a enfrentar a ti, prepárate, porque es que si no la gente se lleva una sensación de estas personas no son buenas. Ya para terminar, hemos hablado un poco de la situación de España, hemos hablado un poco de también tu salida, ¿no?, a Andorra, de finanzas, de cómo está la situación en general. Te voy a hacer una última pregunta. ¿España tiene solución? Sí que la tiene. Lo que pasa es que es dolorosa y es en un largo plazo. O sea, el problema de la gente es que cree que es una cuestión de que está el PSOE y además no, es una cuestión estructural de muchas cosas. Y muchas cosas que no se solucionan en un año. Algunas son más inmediatas y que pueden solucionarse bastante más rápido, pero muchas de ellas implican una serie de sacrificios en el largo plazo que no, o sea, tú no acabas con la deuda pública en un año, pero al igual en 4 bien hechos, sí. A ver, no toda, pero gran parte sí la puedes ventilar unos muy buenos ajustes. Puedes también, el tema de la vivienda lo podrías hacer en 3 añitos si te pones con una construcción intensiva, y el tema de los impuestos igual no puedes bajar todo lo que querrías de primeras, porque evidentemente tienes unos compromisos de pago y a nivel de presupuesto no puedes, pero si vas quitando deuda y vas liberando presupuesto y vas privatizando ciertas cosas y quitando ministerios y quitando costes asociados y aumentan tus ingresos y tu inversión,
yo creo que puedes hacerlo en un periodo de tiempo bastante más corto, pero, por ejemplo, el tema del empleo lleva más tiempo. ¿Por qué? Porque tienen que venir empresas, tienes que dinamizar el mercado, tiene que los sueldos suban también lleva más tiempo, o sea, son cosas que llevan bastante tiempo y las pensiones llevarían varias décadas, algunas de ellas, ¿sabes? Para poder hacer esa transición. Entonces, el problema es que la política es cortoplacista, la política va de 4 años en 4 años y el político quiere cosas que se vean ya. No quiere cosas que pues, igual se las pueda beneficiar el siguiente gobierno y que él no se haya colgado las medallas. Entonces tenemos como esta política de gestos de, pues mira, yo voy a hacer esto y en realidad no tiene una repercusión real. ¿Por qué? Porque nadie se pone a hacer nada o se pone a construir a lo mejor una línea de tren y, bueno, nunca empiezan en la práctica. Es una promesa eterna. Pues yo creo que hace falta más visión a largo plazo, pero sí que tiene solución y yo creo que España podría ser el mejor país del mundo si quisiera. Porque tiene buen clima, tiene buena gente, tiene buena comida, es un país que tiene de todo, tiene montaña, tiene playa, tiene lo que quieras, desierto incluso, tiene todo lo que te puedes imaginar. Y no sé, es que tenemos todo lo que podría querer un país para ser maravilloso, menos una estructura económica y un proyecto de país bueno para que pueda crecer y que, joder, es muy triste que los jóvenes se tengan que ir de España y que la aspiración no sea quedarse en España, sino irte de España porque es que no hay nada que hacer. Y sobre todo, lo más peligroso es el coste de oportunidad que yo digo muchas veces, porque digo, vale, el coste de oportunidad de quedarte en España es estar esperando que la cosa mejore mientras hay otro, a lo mejor en Suiza, ya cobrando un sueldo muy bueno, ahorrando e invirtiendo. Es un coste de oportunidad que 10 años son 10 años y 10 años de ahorro, de proyecto de vida, que hay otro que lo está haciendo y que probablemente, si el país sigue así de mal, volverá a España y te comprará a ti la vivienda a precio saldo, porque él ha podido hacerse un patrimonio de todo esto. Y es peligroso porque, claro, hay gente fuera que se gana muy bien la vida y que luego probablemente vaya a querer venir a retirarse a España. Y esos vienen con un poder adquisitivo mucho mayor que tú. Y tú, el coste de oportunidad de estar con un sueldo de aquí sin poder ahorrar y sin tener un proyecto de vida es duro. O sea, yo lo digo que yo cuando estaba en el instituto pensaba, bueno, cuando yo salga ya se habrá acabado la crisis. No, la crisis permaneció eternamente y llevamos prácticamente 17 años, bueno, 17 no, estamos en 2008, 25 sí, prácticamente sí, 17 años, o sea, que no era tanto, pero sí, en una permanente crisis que al final se maquilla un poco con los datos, pero no ha habido un crecimiento de renta per cápita en ningún momento, o sea, España está estancadísima, o sea, estamos a niveles de renta per cápita de países del este, ya de como República Checa o incluso, no sé si Polonia ya estaba al nivel de renta per cápita por ahí. Evidentemente no estás en el mismo nivel de desarrollo y estado del bienestar, pero la diferencia es que ellos vienen de aquí y tú vas para abajo. Entonces en algún momento te vas a encontrar. Y eso es lo que a mí me preocupa, es decir, llevamos en un estancamiento de poder adquisitivo, bueno, había una pérdida de poder adquisitivo, no ha habido ni estancamiento, pérdida de poder adquisitivo constante y un país que te dicen que va un poquito, que no sé qué, no va, está estancado desde hace décadas prácticamente ya. Pues nos vamos a quedar por lo menos con ese sí que me has dicho cuando te he hecho la pregunta, viendo todos los problemas que hay, pero con un sí, con esa esperanza de que sí se puede. Víctor Domínguez, de Wall Street Wolverine, gracias. Un placer tenerte aquí en Rompiendo el Mercado y poder haberte conocido también un poco más esa parte también de las finanzas y de la inversión, que aquí en Rompiendo el Mercado también nos interesa mucho. Así que un placer, muchas gracias. Nada, Laura, muchísimas gracias.